Ignacia es licenciada en Trabajo Social. Muchísimas gracias por tu tiempo, antes que nada, y en una fecha muy importante, ¿no?, para los pueblos principalmente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, el 11 de octubre es simbólicamente muy fuerte, más allá de cómo haya sido realmente el proceso histórico. Cada año, el 11 y 12 de octubre, uno recuerda como un antes y un después en América, ¿no? Y bueno, nosotros lo reivindicamos de algún modo como el último día de libertad de los pueblos americanos, del yugo europeo de algún modo, ¿no? Porque, y bueno, y si fuera algo histórico nomás, bueno, quedaría ahí, pero tiene que ver con una historia que uno arrastra hasta nuestros días, ¿no? Porque la deuda con los pueblos originarios de América sigue pendiente, sigue siendo agenda o sigue queriendo ser agenda de algún modo, digamos. ¿Cómo podemos llegar a tener un acercamiento con lo que puntualmente sucedió a partir de ese momento? Al día de hoy. Exacto. Bueno, exacto. ¿Cómo es el impacto, ¿no?, que diariamente todavía vivimos? Sí, realmente hubo muchos avances, ¿no? Porque hoy la legislación, sobre todo para los pueblos indígenas, hay otras deudas para los pueblos campesinos que no se reconocen indígenas, pero para los pueblos indígenas hay un cuerpo legislativo que permite que los pueblos demanden sus derechos. El tema es que es una lucha constante para que esos derechos se ejecuten, porque la letra está, pero depende de la fuerza de las organizaciones para que esas letras caminen de algún modo, ¿no? Tenemos derechos nacionales, derechos provinciales, derechos internacionales que están en juego, pero depende de que las organizaciones estén al pie del cañón de algún modo para que se ejecuten y pueda dar frutos, porque la deuda al hoy tiene que ver sobre todo con el derecho básico de los pueblos indígenas, que es el derecho al territorio, que lo reconoce la mayoría de la legislación y hoy sigue siendo una deuda del Estado, particularmente del Estado argentino, de toda América, pero estamos hablando de la Argentina. Y bueno, y es un derecho básico que permite que el resto de los derechos se vayan encaminando, ¿no? Con ese derecho básico vulnerado, el resto de los derechos no tienen cabida, digamos. Entonces es una deuda pensar que los pueblos originarios, también la cultura de los pueblos originarios se centra en el estar en el territorio. Entonces el no tener territorio es totalmente desestructurante para la cultura indígena y hoy incorporada también los pueblos campesinos. Mencionaste el conflicto de la tierra, ¿no? Esta necesidad humana por el espacio y a partir de eso también una propia construcción, ¿no?, que es sin duda alguna muy importante también dentro de nuestras comunidades, que sabemos que se han destacado dentro de lo que es, por ejemplo, la agricultura, el cultivo, totalmente. Ese uso, ¿no?, esa necesidad de poder vivir de la propia tierra. ¿Hay otros conflictos que tengamos que tener en cuenta, además de este territorial, que es como el central, el troncal? Bueno, hay muchos pueblos en la Puna, en la Quebrada, algunos pueblos que han logrado asegurar un poco la pertenencia a la tierra con esto de los relevamientos indígenas. No hay una entrega formal de los títulos comunitarios, pero la tierra la tienen en sus manos. Hay mucho avance, digamos, en los pueblos indígenas de la provincia, pero hay otros derechos vulnerados que tienen que ver con el acceso a la educación, con que la salud llegue en calidad y en cantidad a estos pueblos. Bueno, todo lo de la minería, que no me voy a meter porque no soy especialista, pero es toda una discusión que hay en la provincia en relación actual, ¿no? Es como... Tiene que ver con qué hacer con la minería y los pueblos que habitan las zonas donde está esta minería. Y bueno, y por esto que decíamos que el cuerpo legal existe y está, digamos, disponible, me parece que ahí entra la función de Andes y de las organizaciones que trabajan vinculadas a la defensa de los derechos, que es hacer visibles los derechos, difundirlos, hacer que las comunidades se apropien de estos derechos y demanden su atención. Me parece que es un poco la importancia de las organizaciones como Andes, como la nuestra, que viene, digamos, trabajando de forma articulada con los pueblos campesinos indígenas para la apropiación de esos derechos, ¿no?
¿Cómo se articula el trabajo quizás de estos microespacios, estas microgeografías llevadas quizás a territorios más amplios? Porque claro, como hiciste mención al inicio, es una fecha muy importante para toda Latinoamérica. ¿Existe la posibilidad de articular cuerpos de conocimiento? ¿Los profesionales por ahí pueden llegar a intercambiar datos? Totalmente, porque como te decía, hay cuerpos legislativos a nivel internacional, existen organizaciones, la Vía Campesina es una organización internacional que supera a América, que es una organización que está en África, que está en donde hay pueblos campesinos, indígenas organizados y afrodescendientes también, forman parte de esta gran organización que es la Vía Campesina, que es una de las que pudo impulsar esta Declaración de Derechos Campesinos en la ONU. Y hay totalmente, porque hay una historia mundial de algún modo de rezagar a los pueblos originarios o a los pueblos que tienen su anclaje en la producción campesina, en la producción ganadera, en la producción agrícola. Por detrás, o sea, están vulnerados sus derechos como productores de algún modo, ¿no? Porque son el último orejón del tarro en la cadena de producción. No es menor que, por ejemplo, la lechería se queje de que recibe unos centavos cuando la leche en la góndola está incomprable, digamos. Entonces hay una cadena mundial que tiene que ver con el productor es el que menos beneficio, la familia productora es la que menos beneficios acarrea en esta división mundial del trabajo de algún modo, ¿no? Claro, y si ya hablamos de división mundial del trabajo y por ahí de la producción del trabajo, vamos inevitablemente a hablar de la fuerza del trabajo y vamos a caer en el sistema capitalista, en este sistema económico. Que es, claro, ¿no? Es el marco que da fundamento a todos estos problemas, de algún modo. Sí, sin duda, es el conflicto. ¿Qué hacemos con eso? ¿Con el sistema capitalista? ¿Qué hacemos quizás con el impacto que está teniendo en los derechos, ¿no? Estos derechos que están siendo vulnerados y que se ven avasallados día a día y que de hecho dentro de las políticas actuales se va como avasallando cada vez más. Sí, ahora es como que tomó un poco de vuelo esto de mundialmente la defensa del medio ambiente. Me parece que las organizaciones, más allá de que es bienvenida, digamos, este boom de defender el clima, me parece que milenariamente los pueblos campesinos e indígenas han defendido y han levantado la bandera que los campesinos y las campesinas enfrían el mundo, que hay una convivencia armónica, donde hay familias campesinas e indígenas, te asegura que ese monte exista, digamos. O sea, por miles de años los pueblos han vivido en el Amazonas de Brasil y el Amazonas se mantiene como hasta hace poco que fue incendiado, digamos. Claro. Pero donde hay familias campesinas indígenas te asegura que hay una vinculación mucho más armónica y duradera con la naturaleza. Por ejemplo, no sé, por nombrarte uno de los conflictos que estamos viviendo en la provincia de Jujuy, hay familias, cerca de 100 familias campesinas que habitan el margen del río, el margen de los diques de la ciudad del Carmen. Esas familias primero fueron trasladadas para que el dique se inunde. Bueno, ya está, ya se tuvieron que subir para que el dique se inunde. Pero hoy hay una naturaleza viva alrededor de los diques que te permite que vayan los pájaros, que exista la naturaleza alrededor de los diques. Hoy por hoy hay un proyecto del gobierno provincial, es lotear y hacer un gran barrio privado en esa zona. Bueno, eso es asegurarte contaminación y que te acerques al San Carlos, ¿cómo se llama? Carlos Paz de Córdoba, donde la contaminación de las aguas y del medio ambiente es terrible, digamos, y durante cientos de años las familias han convivido armónicamente, a pesar de las vacas que tanta culpa le dan para la contaminación de la zona, es una convivencia armónica entre el agua, la naturaleza y la producción de estas familias. Por último, una reflexión final quizás, teniendo en cuenta este contexto, este día. El 11 y 12 de octubre. Claro, el 11 y 12, no tomamos solamente el 12. Porque claro, levantamos la bandera del 11 de algún modo, como decir, bueno, este fue el último día de libertad frente a la invasión de algún modo, ¿no? Porque hay que lo que me parece que hay que decir... ¿Hay un cambio educacional o todavía no?
Y que ya, cuando yo era chica, festejábamos el encuentro de los dos mundos, y el 12 de octubre, el Día de las Razas. Bueno, yo tengo más de 40. Pero hoy, por lo menos, hay un pequeño pasito simbólico donde ya se reconoce, no sé si los libros hoy, por lo menos hoy, hablan de genocidio, pero ya está en la voz, digamos, de la sociedad reconocer que ese tiempo fue genocidio, y no es que vinieron los españoles, nos trajeron el caballo, las armas. No, hay ya un reconocimiento que hubo una matanza, que hubo un genocidio, y por eso me parece que igual hay que seguirlo insistiendo, hay que seguirlo diciendo, y por eso también la deuda que siguen teniendo los estados americanos con los pueblos americanos, con los pueblos originarios de este mundo, de este planeta, de esta tierra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.